Esto es un círculo cromático. Y esto, y esto, y esto, y todos estos. Y esto es un círculo cromático hecho con arcilla polimérica. Y a partir de esta herramienta voy a intentar explicaros qué narices es esto de la teoría del color, cómo se mezclan los colores, cómo se obtienen las sombras, los tintes, los colores apagados, cómo reaccionan entre sí. Comienza hoy una serie de vídeos en la que intentaré explicar un montón de cosas sobre la teoría del color aplicada a la arcilla polimérica, pero que en realidad podréis adoptar para cualquier otro medio. Tengo la sospecha de que cuando alguien escribe un libro sobre teoría del color, lo hace para ser entendido solamente por el autor, y muchas veces dudo que hasta esto sea verdad. Así que espero que esta serie no se os haga bola. Una de las preguntas que me hacéis con más frecuencia por correo, en clases presenciales o en cualquier medio es ¿qué es eso de la teoría del color? Pues bien, la teoría del color no es más que el conjunto de reglas que usamos para mezclar colores y obtener un efecto deseado. Es decir, que nos sirve para entender cómo los colores se pueden usar, organizar, coordinar, mezclar y relacionar entre sí. Y la herramienta que vamos a usar para empezar a entender las relaciones es el círculo cromático. De este pequeño esquema vamos a obtener mucha más información de la que pensamos a priori. Un círculo cromático es una representación circular y ordenada de los colores según su tono. No voy a entrar ahora a contaros todos los tipos de ruedas de color que hay ni su evolución. Si realmente os gusta este tema, más adelante haré vídeos hablando de los sistemas de color y de la evolución histórica del círculo cromático, que es bastante interesante. Pero de momento solo necesitamos saber que hay tres colores primarios, que son aquellos colores que no se pueden obtener mezclando ningún otro y que están en la gama de los amarillos, magentas y azules. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para mezclar colores sabiendo que todo color que esté entre dos primarios se mezcla usando esos dos tonos. Es decir, los naranjas los hacemos con la mezcla de magentas y amarillos. Los morados y púrpuras los conseguimos mezclando los azules con los magentas. Y los verdes se obtienen mezclando amarillos con azules. Todo esto está muy bien, pero ¿mezclar cómo? Pues muy sencillo. En general vamos a decir que si un color está más cerca de un primario que de otro, vamos a utilizar más proporción de ese primario que del otro. Vamos a ver un ejemplo. Si quiero conseguir este tono, la primera pregunta que me haré será ¿entre qué dos primarios se sitúa? Como está entre los magentas y los azules, sé que serán esos dos colores los que estarán involucrados en la mezcla. La siguiente pregunta que me hago es si el color que quiero conseguir está más cerca de un primario o del otro o incluso en el centro. En este caso está más cerca del magenta, por lo tanto en mi mezcla tengo que poner más cantidad de magenta que de azul. Vamos con otro ejemplo para que nos quede más claro todavía. Imaginad que queremos conseguir un tono verde mar. Primer paso, el tono está entre el azul y el amarillo. Esos serán los primarios que tenga que usar. Segundo paso, el color está más cerca del azul que del amarillo, por lo tanto usaré más cantidad de azul que de amarillo. Tercer paso, comenzar a mezclar. ¿A qué es fácil? Pues de esta manera puedes mezclar colores sea cual sea el medio que estés utilizando. Es válido para témperas, óleos, acuarelas, pero también para arcilla polimérica. Este es el primer conjunto de normas de la teoría del color. Como ves, no he querido entrar en consideraciones del tipo colores secundarios, terciarios, porque eso nos acaba liando siempre. Y además vais a encontrar numerosísima literatura al respecto que vais a poder consultar cada vez que queráis. Pero no te vayas, porque ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica y os voy a enseñar cómo aplicar todo esto a nuestro medio, la arcilla polimérica. También os voy a contar cuál es mi paleta de colores primarios y por qué. Creo que ya es sabido por todas vosotras que uso la marca de arcilla polimérica Cernit y lo hago entre otras razones porque me encantan sus pigmentos y los colores que puedo conseguir con ella. Dicho esto, vamos al lío. Como amarillos, uso el amarillo de la línea Opaline de referencia 717 y el amarillo de Number One de referencia 700.
Como azules, uso el azul de opalín de referencia 261. Y como magentas rojos, uso el magenta de opalín de referencia 460 y el rojo Navidad de Number One de referencia 463. Para que veáis por qué uso estos 5 colores como primarios, he hecho varios degradados de un color a otro. Empezamos por los amarillos con el azul. Como veis, no he usado la típica figura de 2 triángulos para hacer el degradado. Ahora sería muy largo de contar y solo tenemos que saber que he ajustado las proporciones de cada color para que se vean bien los tonos mezcla. Más adelante haré un vídeo sobre esto muy detallado. De la misma manera que hemos hecho los degradados de amarillo y azul, vamos a hacer las restantes combinaciones. ¿Y por qué he hecho degradados en vez de utilizar un muestrario del color de este tipo? Pues porque somos muy ansiosas y queremos resultados ya. Y con este tipo de degradados conseguimos ver cómo funciona el color muy rápidamente. Nos hacemos una idea global sin tener que afrontar una tarea tan grande que a menudo dejamos a medias o ni siquiera empezamos. Con los degradados podemos probar varias geometrías en cuestión de minutos, degradados tipo triángulo, curvas o esquemas en escalera. Ya os enseñaré cómo hacer escalas de color con tonos que fluyan a la vista. Paciencia que esto va para largo. Bueno, pues una vez que ya tenemos horneados todos los degradados, lo que nos toca es analizar qué es lo que nos encontramos aquí. Comienzo por los tonos que salen de mezclar los amarillos con el azul. Y lo que vemos a simple vista es que la mezcla procedente del amarillo 700 es mucho más apagada, tiende mucho más a los verdes oliva, mientras que los colores obtenidos con el amarillo 717 son mucho más vivos y vibrantes. Y esto ocurre porque en este amarillo, en el 700, tenemos pigmentos rojos. Este efecto lo explicaremos ampliamente en el siguiente vídeo. Si hacemos una analogía con las estaciones del año, podremos decir que los verdes que proceden del amarillo 700 serían colores de otoño o invierno, mientras que los que proceden del amarillo 717 serían colores de primavera-verano. Es decir, que los primeros son tristes, sombríos, estáticos, mientras que los segundos son alegres, vibrantes y dinámicos. Esto, que puede parecer un comentario sin ningún recorrido, es importantísimo a la hora de diseñar una pieza, ya que se trata de una herramienta muy potente a la hora de aportar coherencia a nuestro diseño. Si tuviera que realizar un trabajo en el que quiero mostrar algo enérgico usando tonos verdes, posiblemente nunca utilizaría la mezcla que proviene del amarillo 700, y sí la del amarillo 717. Vamos ahora con los tonos púrpuras que hemos obtenido mezclando el azul con los magentas y rojos. Lo primero que pensaríamos es que los tonos mezcla van a estar en la gama de los morados. Y es así, más o menos, cuando estamos hablando de la mezcla del azul con el magenta, pero no tiene nada que ver cuando hablamos de la mezcla de azul con rojo. Y es entonces cuando nuestra cabeza estalla. ¿Nos has estado mintiendo? ¿Nos miente la teoría del color? Vamos por partes analizando cada uno de los casos. Azul con magenta. En este degradado sí que podemos ver que los tonos intermedios corresponden con los morados. Son colores saturados pero muy oscuros, y esto ocurre porque este magenta tiene azul en su composición que oscurece todas las mezclas. Como conclusión, pues cuando quiera obtener morados utilizaré azul y magenta y añadiré un poco de blanco para aclarar todo el conjunto. Sí, ya sé lo que estáis pensando. ¿Esto lo vas a explicar en otro vídeo? Pues tenéis razón. Azul con rojo. ¿Recordáis dónde estaba el rojo en el círculo cromático? Sí, entre los magentas y los amarillos, lo que quiere decir que el rojo se obtiene, al menos en la teoría, mezclando magenta y amarillo. O dicho en román paladino, que nuestro rojo tiene pigmentos amarillos.
por lo que al mezclarlo con el azul se produce una mezcla de los tres colores primarios que apaga todo el conjunto y crea colores atenuados y neutros. En definitiva, lo que vemos aquí es una gradación de colores que va desde el rojo al azul pasando por los marrones. Y ahora vamos con los amarillos más magentas rojos. Y aquí tenemos 4 combinaciones diferentes. Lo primero que vemos a simple vista es que los naranjas que proceden del amarillo 717 son más apagados que los que proceden del amarillo 700. Y esto es por... Sí, estáis en lo cierto. Porque el amarillo 717 tiene azul en su composición. Muy poquito, pero tiene azul. Los naranjas que proceden de mezclar el amarillo 700 con el magenta también son apagados. Recordad que en el magenta tenemos pigmento azul. Si hacemos una comparación de las mezclas que vienen del magenta y del rojo, lo primero que viene a la cabeza es que las que proceden del magenta tienen un toque más etéreo. Recordad que el magenta es un tono semitranslúcido. Por el contrario, los colores que proceden de la mezcla de rojo son mucho más potentes y poderosos que los anteriores. Volviendo al tema del diseño, podríamos decir que si quiero un color apagado, delicado, ligero, lo haría mezclando con magenta. Si por el contrario lo que quiero es un color fuerte, potente, con presencia, haré las mezclas con el rojo. En este vídeo hemos explorado cómo obtener colores a partir de los 3 primarios. Recordad que cualquier tono que esté entre 2 primarios se obtiene mezclando estos 2 colores y que tendremos que poner más proporción de un color que de otro cuanto más cerca esté de uno de los dos. Este ejercicio es fundamental para entender cómo se mezcla el color, pero también para saber qué pureza tienen los pigmentos del medio que estamos utilizando. Y en este punto os voy a proponer 2 ejercicios. El primero es obvio. Toma los primarios de Cernit y haz unos degradados siguiendo el proceso que os he mostrado en el tutorial. El siguiente consiste en elegir 2 o 3 colores del círculo cromático e intentar reproducirlos siguiendo estas normas básicas de la teoría del color. Quizá te hayas dado cuenta que he hablado todo el rato de mezcla de colores en sentido estricto de la palabra. No he dicho absolutamente nada de las mezclas que provienen de blancos, negros, grises o de los colores que se obtienen mezclando colores complementarios o quebrados. Y es que hoy solo estábamos hablando de una de las 3 propiedades del color, el tono, al que también se conoce como croma o matiz. De todo esto voy a hablar en los siguientes vídeos sobre teoría del color. Prometo ponerme con ello ya mismo para que lo tengáis cuanto antes. Sí que os adelanto que en el próximo vídeo sobre teoría del color hablaré de los tonos que se obtienen mezclando colores complementarios o colores quebrados. Ya os explicaré un poco más sobre todo eso. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.